noches. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Samuel, por favor. Capítulo 16, por favor. Verso 15. Gloria a Dios. Dice así: y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Tenemos nosotros, hermanos, una descripción del gran error que cometió Saúl, el cual obviamente el día de hoy viene para con nosotros como una advertencia, como un aviso de parte de Dios para nosotros guardarnos en nuestro corazón. Amén. Porque esta parte de las Escrituras nos describen la caída de Saúl, pero a la vez el levantamiento de David. Obviamente dos caracteres de los cuales tenemos que estar muy atentos. Vemos a un Saúl que asimismo causó su desgracia, asimismo causó su ruina, asimismo contristó al Espíritu de Dios. El libro de Génesis dice que el Espíritu de Dios no va a contender para siempre con los hombres. No para siempre estará llamándolos al arrepentimiento. No para siempre estará enviando gente para que les recuerde su obligación. No para siempre estará golpeando sus conciencias para hacerles saber de qué manera pueden ellos escapar de la ruina. Entonces vemos que una vez que el Espíritu de Dios se aparta de Saúl, Saúl se olvida de Dios y se olvida de su compromiso moral que tiene para con Dios. Cada uno de nosotros tiene un compromiso para con Dios. Dios nos creó, de acuerdo a lo que dice Pablo, para su gloria. Amén. Ese es el propósito. La raza humana debe de encontrar su razón de ser en vivir para agradar a Dios. Escúcheme, entiendo que cada uno de nosotros podrá emprender algo, podrá conseguir algo, podrá formar su propia familia, podrá de alguna manera a lo largo de esta caminata conseguir ciertas cosas, pero el eje que debe de alguna manera de sostener nuestro carro espiritual es esta verdad: Dios nos creó para su gloria. Nosotros debemos de vivir agradándole, con sabiduría. Entonces vemos que Dios, de manera justa, en un juicio retributivo hacia la vida de este hombre necio, quita al buen espíritu. Y una vez que quita al buen espíritu, ese espíritu que lo motivaba, ese espíritu que lo aconsejaba, ese espíritu que lo inspiraba, ese espíritu que lo capacitaba para ser rey, para cumplir su trabajo, su responsabilidad y sobre todo para enfrentar las guerras contra sus enemigos los filisteos, se evaporó, se fue. ¿Y sabes qué fue lo que quedó? Dice la Escritura que saliendo el Espíritu de Dios, entonces envió Dios un espíritu malo. Y el trabajo del espíritu malo era atormentarlo. ¿Te acuerdas? Hay otro endemoniado del cual se habla. De hecho, este es el primer endemoniado que nos menciona la Escritura, la vida de Saúl. Lo cual, como dijimos, debe de ser una advertencia para nosotros. Recuerden aquella frase de Juan donde dice: probad los espíritus si son de Dios. O que tienes que ubicar qué tipo de espíritu es el que está trabajando contigo. Y vemos que prácticamente él pierde sus cualidades. Cada uno de ustedes tiene dones que Dios les dio, dones naturales o dones que el Espíritu en este caso ha repartido. Tiene cualidades, pero esas cualidades se perdieron. Y eso no fue otra cosa más que el efecto de haber rechazado a Dios. O, ¿por qué no decirlo de esta forma? El efecto de haber sido rechazados por Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, vamos a orar en esta noche y a pedirle a Dios su ayuda, su asistencia, para que ninguno de nosotros caiga en semejante ejemplo de maldad, de incredulidad y desobediencia. Oremos al Señor. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche. Con temor, Señor, con santo temor, venimos a pedirte que hables hoy a nuestro corazón. Que hoy tú puedas poner esta advertencia como un cerrojo a las puertas de la obediencia de nuestro corazón.
Nosotros queremos valorarte. Nosotros queremos caminar contigo. Nosotros queremos estar siempre sensibles a tu presencia. En el nombre de Jesús, nunca permitas que ninguno de los presentes rechace a tu buen espíritu. No queremos quedar como este ejemplo que tú nos pones hoy en las Escrituras. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gloria a Dios. Entonces vemos, mis amados hermanos, que Saúl pierde todas sus cualidades. El predicador puede perder todas sus cualidades. La madre de familia tierna, en quien su esposo está confiado todos los días, puede perder todas sus cualidades. El muchacho que es la alegría de la casa, que es de alguna manera el regalo de Dios. Recuerda, el nombre de Caín era adquirido por Dios. Bueno, puede perder sus cualidades. ¿Cuándo? Cuando no está consciente que el Espíritu de Dios está en él y quiere trabajar en él, quiere cumplir un propósito. Vemos a un Saúl que prácticamente al ser rechazado por Dios, Dios quita su misericordia. Segunda de Samuel 7:15, vamos a verlo. Aparta su misericordia y quizás tú que no le conoces y que de alguna manera sigues existiendo, quizás no alcanzas a entender perfectamente esto, pero déjame decirte, es un hilo de su misericordia lo que nos mantiene en existencia. Dice segunda de Samuel capítulo 7, verso 15, dice así: pero mi misericordia no se apartará de él, juntos, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Ay, amados hermanos, que se aparte la misericordia de los hermanos, que se aparte la misericordia de tu presidente, que se aparte la misericordia de toda tu familia entera, pero que nunca se aparte la misericordia de Dios de tu vida. Porque el día que se aparte la misericordia de Dios de tu vida, entonces veremos al Espíritu de Dios apartándose de ti. Y una vez que Él se aparta, es obvio que también todo lo bueno que hay en ti también se va. Porque ¿quién produce el querer como el hacer? Dios, por su buena voluntad. Así es que si te has guardado de tu pecado, ahora escuchaba a mi hermano decir, llevo 17 años, decías, sin probar alcohol. ¿Quién creen que está produciendo ese buen querer como el hacer? Dios, porque él no tenía la habilidad ni el dominio propio para aguantarse ni siquiera un fin de semana. Y muchos de ustedes lo saben. Los rencores que para muchos de ustedes fueron como grandes cadenas que abrazaron sus tobillos espirituales, saben ustedes que han sido rotos por el poder del gran Dios. Pero porque Él reside en ustedes. Ese es el gran meollo del asunto. Que el Señor está allí y entonces todos sus beneficios reposan sobre de ustedes. ¿Me explico? Entonces no es cualquier cosa la enseñanza que nos da el libro de Segunda de Samuel, donde dice claramente, un mal espíritu de parte del Señor te atormenta. Vemos que Dios es Señor en el país de los sueños. Dios es Señor en el mundo de lo espiritual. Dios es Señor de las montañas, de los valles, de las laderas. Dios es Señor en Chimalhuacán, en Nezahualcóyotl. Dios es Señor en todos lados. Amén. Por tanto, tú y yo debemos de reverenciarlo. Debemos de tenerlo en más alta estima que cualquiera. Jamás invirtamos. El mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, alma, fuerza, corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Jamás los hombres delante de Dios. Porque vemos que se aparta el Espíritu de Dios y todo lo bueno se va. ¿Te das cuenta por qué se destruyen los matrimonios? ¿Te das cuenta por qué de alguna manera se rompen los vínculos? ¿Te das cuenta por qué los buenos gobiernos, de alguna manera, aquellos que los lideraban, de repente se evaporaron y no quedó más que ruinas, desgracia? Y dice la Escritura que el pecado es afrenta de las naciones. Amén. Porque se apartó Dios. Entonces, ¿cuál es el motivo de nuestra reunión? Dios. Si nosotros nos reunimos, pero Dios no está en medio de nosotros, ¿de qué nos sirve? Puras maldades, pecados y pilladas van a brotar de todos nosotros. Pero si Él está en medio de nosotros,
hermanos, estaremos siendo, como dice la Escritura, que la palabra de Dios es útil para redarguir, para reprender, para corregir, para hacer al hombre enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Amén. Entonces, que esté Jesús con nosotros. Bien dijo Moisés, sin tu presencia no ha de ir conmigo. ¿Qué dijo? Mejor no me saques. Bien tienes que decir tú, si tú no vas a estar conmigo en ese negocio, mejor no me permitas que lo lleve a cabo. Si tú no vas a estar conmigo en ese cambio de ciudad, mejor no quiero estar allá. Si tú no vas a estar conmigo en esta pequeña empresa que voy a levantar, en esta pequeña conferencia que voy a dar, mejor ni siquiera vayas, no me lleves allí. ¿Sí me explico? Porque Dios era el que hacía el cambio total en la vida de Saúl. Toda su bondad estuvo con él. Pero dice la Escritura, aparté mi misericordia de Saúl. La palabra misericordia es ese sentimiento que te lleva a actuar por causa de los que están sufriendo. Dios estaba a favor de Saúl de continuo, pero él contristó el Espíritu de Dios. Entonces es muy importante, amados hermanos, que nosotros podamos estar conscientes. Ahora entendemos por qué David dijo cuando pecó, donde dice, no apartes de mí tu Santo Espíritu, ¿verdad? Salmo 51. Ok, no apartes de mí tu Santo Espíritu. No dijo, no apartes de mí el reino, no apartes de mí a Betsabé, no apartes de mí. No dijo eso. Dijo, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Él sabía. Yo pregunto, ¿quién mejor que David se había dado cuenta de lo que le había pasado al loco de Saúl? ¿No lo había visto David? ¿Acaso no vio cómo había quedado Saúl? Por eso David estaba lleno de terrores. Y decía, lávame más y más con hisopo, talla mi maldad con lejía, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Hermanos, cada vez que ustedes leen, estudian la palabra de Dios, es inyectado aceite a su vasija. Cada vez que ustedes se reúnen con una intención glorificar a Dios, el aceite de Dios es inyectado en su vasija. Cada vez que ustedes ayunan, cada vez que ustedes tienen misericordia de los demás, cada vez que ustedes se fortalecen en Jehová su Dios, aceite es inyectado en su vasija para que cuando venga el esposo y toque, ahí viene el esposo, salid a recibirla, ustedes puedan salir con premura y salir listos para recibir al Señor, porque nunca contristaron a su buen espíritu. Amén. Entonces vemos un Saúl que cuando el hombre apaga el Espíritu de Dios, ¿quién no lo sabía sino Pablo? ¿Qué dijo el Espíritu Santo a través de Pablo? No apaguéis el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu se apaga. ¿Sí los has visto? Antes fervorosamente trabajaban para Cristo. Antes no cesaba su mano de entregar folletos, de predicar, de mandar mensajes, de invitar gente. Ahora todo se ha apagado. ¿Qué está sucediendo? Está apagando al Espíritu de Dios. Antes sus proyectos eran Dios. Ahora Dios es un agregado. No, hermanos. Dios es el centro y todo lo demás se agrega. Y lo que no se quiere agregar lo hacemos a un lado. Pero no puede ser tú el centro y de alguna manera Dios el agregado. No se puede. Pregúntate, ¿cómo es tu oración? ¿Fervorosa o has apagado el Espíritu? ¿Cómo es tu servicio? El día de reunión sientes excitación, alegría, deseo porque llegue la hora de reunión, porque quieres cantar las alabanzas juntamente con los santos, o sencillamente, otra vez es la misma, y estás juzgando, de alguna manera, tragándote el camello y colando el mosquito. No apaguéis el Espíritu Santo, porque si lo apagas, te quedas en el mismo estado espiritual que Saúl. Y vemos que Saúl apaga el Espíritu Santo con sus pecados y el Espíritu se va. Y la consecuencia de que se va el Espíritu Santo es que ahora le envían un espíritu malo. Vamos a ver nuevamente, por favor. Primera de Samuel 16. Gloria a Dios. Me da mucho gusto verlos, hermanos. Dios los bendiga. La paz del Señor sea con todos ustedes. Capítulo 16, verso 15. Dice así. Y los criados, vamos a leer desde el 14, por favor. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová.
Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Ay, amados hermanos, ¿cuántos de los presentes, cuando han sido atribulados, van y lloran a los pies del Calvario y sienten la paz del cielo que viene y sobrepasa todo entendimiento y posee sus corazones? ¿Puede levantar su mano? ¿Cuántos lo han experimentado? ¿Cuántos han experimentado el meterse a estudiar la palabra y salen inspirados? Hermanos, yo quiero decirles algo. Prácticamente vemos que cuando el Espíritu de Dios se mueve, está vivificando nuestros corazones. Pero cuando Él se aparta, entonces comienza a venir un espíritu diferente y comienza a atormentarnos. Y he podido percibir gente que después de haber servido fervorosamente, después, ¿sabes a qué se dedica? A estarse expulgando. Híjole, ¿hice mal? No, creo que no hice mal. Es que yo no quería, es que sí, es que no sé, Señor, perdóname. O sea, se puede aventar 15 horas en el día peleando con que sí, con que no, y al final, perdóname. Yo te pregunto, ¿qué está pasando ahí? Lo está atormentando un espíritu. O se condena por lo que no es, y por lo que es no se condena. Entonces es muy importante no apartar ni apagar al Espíritu Santo. Porque la consecuencia de que el Espíritu de Dios se vaya, entonces va a ser que el espíritu malo va a venir a atormentarnos. Y una vez que se va Dios, hermanos, venimos a ser como un bocado de pan para el diablo. El diablo lleva muchos años de ventajoso. Es mañoso, es ventajoso, es perverso, es abusivo, es cruel. Dice la Escritura que vino para hurtar, matar y destruir. No es amigo de nadie. Por tanto, huyan a los brazos de Jesús. No titubeen. No se pregunten si su pecado será suficientemente grande como para no ser perdonado. En Cristo Jesús hay perdón para todos los pecados. Es muy importante ir a Jesús. Y vemos que la gracia de Dios ya no conducía, ya no gobernaba a Saúl. Y si no es la gracia de Dios la que lo gobierna, entonces ahora es Satanás y el pecado. Recuerda, somos templos espirituales. Pedro dice: edificaos como edificio espiritual, como casa espiritual. Entonces, si no es la palabra de Dios la que te gobierna, no es su espíritu, entonces será el diablo y el pecado los que te van a gobernar. Pero alguien te tiene que gobernar. ¿Sí me explico, hermanos? Alguien tiene que estar liderando nuestros corazones. Alguien va a tomar posesión. Y el diablo, con permiso divino, vino a aterrar a Saúl. Vino a meterlo en tormentos. Ay, hermano, ¿cómo podrá dormir alguien tranquilamente con el diablo sobre su vida? Oír que se mueven cosas. Conocí la historia de una mujer. Le decía el marido: vete a dormir. Decía: tú ve, yo después voy. Clic, ¿puedo apagar la luz? Clic, la apagaba. Y el marido estaba pensando: ¿no habrán metido los cuchillos debajo de la almohada? Y revisaba la almohada a ver si no estaban los cuchillos ahí. Porque estaba medio zafada, estaba medio ciscada la mujer. Y de repente, clic, prendía la luz y aquella con los ojos así y agarrándose los dedos. Y el marido decía: ya vente a dormir, por favor. Ahorita voy. Y apagaba la luz de nuevo. Y cuando la volvía a prender, los ojos idos hacia una esquina. Y le decía al marido: ¿qué tienes? Es que veo sombras. Es que oigo voces. Es que siento que los dedos se me tuercen. ¿Quién estaba atormentando esa vida? El espíritu malo. Pero aquí dice: de parte de Jehová. Hermano, sirvamos a Dios voluntariamente. Mira qué lindo es, derrama su agua, porque la tierra que bebe el agua y produce hierba provechosa es bendecida por Dios, dice la Escritura. Todo tiene un propósito. ¿Sí me explico? Hasta la enfermedad tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Pero a los que aman a Dios, todas las cosas que dice les ayudan a bien. Ama a Dios. Ámalo con todo tu corazón. Porque vemos aquí una mujer de la cual te cuento, la cual prácticamente fue desechada. El diablo vino con permiso de Dios y comenzó a aterrarla igual que a Saúl.
¿Y sabes cómo se manifiesta de alguna manera evidencias de alguien que está siendo aterrado como Saúl? Su carácter comienza a ser un carácter malhumorado. ¿Por qué crees que el diablo te saca caricaturas como Hulk, como esos monitos de Remen? ¿Cómo se llamaban esos monos? Los monquiquis, malhumonados, creo que algo así se le ponían el apodo, algo así, ¿no? O sea, ¿por qué? Es obvio, porque hay mucha violencia en las películas, porque hay mucha violencia prácticamente en las caricaturas. Bueno, tenía un espíritu esquizofrénico, lo atormentaban. Flavio Josefo dice que hay veces actuaba como si alguien lo hubieran, como cuando alguien lo quieren estrangular y le falta el aire. Así actuaba Saúl. Dice que este espíritu malo le llenaba de pasiones, le llenaba de malicia su corazón. Hay veces podía agarrar a besos a David, pero hay veces con la lanza podía quererlo clavar. ¿Cuántas personas viven así? Hoy se agarran a besos, en la tarde ya se están rasguñando. Mañana se contentan, en un mes más ya no se hablaron. Y así viven, altibajos. Espíritu malo de parte de Dios les atormenta. Entonces es muy importante. Era un hombre fastidioso, irritable, un miedoso, un malicioso, que siempre estaba temeroso. Algunas veces estaba deseoso de pelear las batallas de Dios, otras veces estaba para abajo. Un carácter, le llaman bipolar, sí, medio extraño. ¿Sí me explico? Extraño el carácter. Dice la Escritura que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. De hecho, él tenía temor de David, porque dice que David se conducía con prudencia. Fíjate nada más el contraste de caracteres. El de él, altibajo, desanimado, hay veces muy furioso, pero hay veces muy temeroso. Y el de David, muy prudente. Meditaba para hablar, meditaba para entrar, meditaba para salir. Para todo meditaba primero cuál va a ser la consecuencia. Había un dominio propio sobre su vida de David. Entonces, mis amados hermanos, este demonio, este espíritu, vamos nuevamente por favor, ahí 16:15. Gloria a Dios por el Señor y su buen espíritu, hermanos. Nos ha librado de este tipo de experiencias. Creo que era nuestra experiencia, hermanos. Gloria a Dios. Dice la Escritura, 16, dijimos 15. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu, ¿qué? Malo, de parte de Dios, te atormenta. Este espíritu lo inhabilitó. Este espíritu lo bloqueó. Y ya no pudo ser eficaz en su reinado. Ya no pudo ser eficaz en el llamado que él tuvo. Prácticamente ya no servía para su trabajo. ¿Ves sus consejos que daba? Todos deben de ayunar para tener la cabeza de mis enemigos. Y cuando Jonatán, quien había escuchado eso, dice que se le aclararon los ojos, ¿cierto o no? Y aquel dando consejos y Dios marcando otra cosa. ¡Ay, voy a tomar venganza de mis enemigos! ¿Eran sus enemigos los filisteos? Eran los enemigos de Dios. Él quería ser el protagonista de la película. No, eran los enemigos de Dios. Mas, sin embargo, vemos que este hombre, prácticamente desconectado, incapacitado, con una carga en su vida. Y lo más digno de mencionar, verso 18, por favor, dice la Escritura: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, juntos por favor, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Ay, qué bárbaro, 7 cualidades, imagínate. Aparte de hermoso, Jehová estaba con él. Era valeroso, sabía tocar. O sea, cuántas cualidades. Y vemos que David es traído como un médico para Saúl. Ahora, aquí hay algo digno de puntualizar, hermanos. Nadie más que David para poder tranquilizar al demonio que traía Saúl. Y vemos que cuando Dios designa a una persona para un trabajo, prácticamente le va a dar su gracia, lo va a preparar, lo va a calificar para ese trabajo.
Saúl estaba loco, esquizofrénico. El espíritu malo lo atormentaba. Pero vemos que los siervos le dan un remedio y le dicen, hay uno que toca bien. Y vino el músico y comenzó a tocar. ¿Qué sucedió cuando tocaba el músico? El espíritu malo se iba. Pero hermanos, aquí vemos el gran error de los siervos. ¿Que no era mejor traer a el profeta? ¿Se acuerdan cómo se llamaba el profeta? Samuel. Y decirle, oye Samuel, dale un consejo a este. ¿Qué consejo creen que le hubiera dado Samuel? Arrepiéntete, vuélvete de tu maldad, deja de estar haciendo pilladas. ¿Cierto o no? Hubiera orado por él. ¿Y qué hubiera pasado? El Espíritu de Dios hubiera venido a su vida. Pero los siervos dijeron, traigan un músico que toque. Y de alguna manera solamente tranquilizó al espíritu malo. Le dio un poquito de descanso. Si los has visto, vienen emproblemados. Que ore el pastor por mí. O sea, se conforma con la oración del pastor. ¿Que no sería mejor? Deje de estar robando de la caja registradora, por eso está usted así. ¿No sería mejor el consejo? Y creo que Dios le perdonaría y su espíritu lo llenaría, ¿no es cierto? Pero que ore el pastor. Ya oró el pastor. Escúchate este canto, a mí me bendijo mucho, Él me levantará. Ya, escucha el canto de Él me levantará. Y sí, hay que ser honestos, cuando escuchas esos cantos, cuando el pastor ora por ti, cuando vas a una reunión, cuando de alguna manera abres tu Biblia en el Salmo, ¿qué? 23. ¿Trae un poquito de descanso o no? Sí. Pero no es la solución al problema, ¿o sí? No, esa no es la solución. Y entonces vemos que de alguna manera nosotros tenemos que movernos hacia la voluntad de Dios. Saúl estaba de rebelde. De hecho le dijeron, ¿qué se complace más Jehová en los holocaustos y cebo de animales gordos que en que se qué? Obedezca su palabra. ¿Cierto o no? Ciertamente el obedecer es mejor que los muchos holocaustos. Ahí estaba el consejo. Realmente Saúl podía haber salido de ese demonio. Dios había traído ese espíritu malo solo para atormentarlo, pero que él volviera a Dios. Pero Saúl nunca quiso volver a Dios. Y es muy importante. Ay, dale este repertorio de discos, que se meta a su casa y que vea todas las películas, todo el set de David. Ya está viendo todo el set de David. Pero ¿de qué le sirve ver todo el set de David? ¿De qué le sirve? No le sirve de nada. Es muy importante. Saúl necesitaba arrepentirse, dejar de estar haciendo lo malo, dejar de estar manchando la conciencia y por la sangre del Cordero creerle a Jesús que Él le podía perdonar. Amén. Entonces yo les invito para que no nos pase como Saúl, porque hay muchas conciencias convictas las cuales son arruinadas por personas que de alguna manera lo único que buscan es un poquito de tranquilidad, solo un poquito. Se le está cayendo la garganta al hermano, dale una Halls. Ay, pero ¿para qué me puede ayudar la Halls? Mejor dale unos piquetes para que se corrija el daño. ¿Sí me explico, hermanos? Pero, hermanos, es casi igual lo que se hace a las personas. Clama el nombre de Jesús, llámale a su número, Jeremías 33, ¿qué? 3. Clama a mí, yo te responderé. Ándale, clama al Señor. Pero la gente no se le instruye. Y lo que nosotros necesitamos es que el Espíritu de Dios no se contriste, sino que se quede con nosotros. ¿Sí me explico? Entonces es muy importante. Obedecer es mejor que los muchos sacrificios. Y si la Biblia dice, no te dejes de congregar, ese es el consejo para ti. Y si la Biblia dice, ve y restituye al que agraviaste, ese es el consejo para ti. ¿Ya restituiste? Pues lo vi y le hice así. No estamos diciendo que le hicieras así. Vaya y pídale perdón. Regrésale la chamarra que le robaste, todavía la traes puesta y le haces así. ¿Sí me explico, hermanos? Ir y hacer lo que Dios demanda. Pero Saúl solamente se contentó. Tócale David. Y David tocaba y un poquito de alivio. Hermano, no es un poquito de alivio lo que necesitamos. Nosotros necesitamos toda la sanidad. ¿Cuántos creen que en Jesús hay sanidad? En la sangre del Cordero se limpian todos los pecados. Entonces no cometamos el mismo error. Si hubiera venido el profeta, le da el consejo, lo manda hacia el altar divino y ahí está el Señor
regresando su buen espíritu. Así es que ellos recomendaron a David como alguien que tenía un buen carácter, 7 virtudes hermosas, y obviamente el Espíritu de Dios estaba sobre David y brillaba su rostro de gracia. Pero hermanos, la verdad es que la enseñanza tendría que ser así. Si nosotros estamos pecando, el Espíritu de Dios se va a ir de nuestras vidas y va a venir. Yo recuerdo, recordad por favor, ¿qué espíritu los atormentaba? A mí me atormentaba el espíritu de tristeza, hermanos. Empezaba a caer la noche y me daba miedo. A mis 24 años, ya bigotón, me llevaba mi hermano como aquel niño. ¿Cuántos años tienes, hijo? 11 años. Le decía a mi madre, préstame este niño. Y el otro, no, decía el otro, ¿cómo no? Véngase para acá, porque me daba miedo quedarme en mi cuarto. Y ya me metía yo como 15 cobijas. El otro pobre dice, y decía, ¿qué deja de estarte moviendo? Bien iracundo. Era solamente un pequeño alivio. Mientras alguien estaba conmigo, yo podía dormir bien. Solo no dormía, hermanos. No me atrevía a meterme al baño. Digo, a mi cuarto. ¿Te das cuenta? Pero cuando alguien vino y dijo, es que eres un perverso, eres un ladrón, eres un malagradecido, le has mordido la mano a Dios, arrepiéntete de tu maldad. Le pedí perdón a Dios, le creí. Y hermanos, ya no me da más miedo la oscuridad. Él vino a traer luz a mi corazón. Se fue el espíritu malo que me atormentaba y vino otro espíritu. Y de tiempo en tiempo me hace llorar cuando habla palabras a mi corazón. Y no quiero que se vaya. Yo quiero que Él esté conmigo por toda la eternidad. Amén. Si le preguntásemos a cada uno de los hermanos, un espíritu de lujuria, un espíritu de depresión, un espíritu de asesino, un espíritu de homosexual. O sea, había diferentes espíritus y el Dios del cielo los echó fuera. No le contristemos. Amémosle. Cultivemos una amistad con Él. Y si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Amén. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Nuestro lema es no pecar. Pero si se te hubieran ido los pies, ve a Jesucristo y no permitas que el espíritu malo venga, que el que una vez salió. Probad los espíritus, si son de Dios, dice Proverbios 25-28, dice la Escritura. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Vemos el carácter de David, un hombre sabio y virtuoso, un hombre que tenía un espíritu que lo gobernaba. Amén. Ese gobierno se mantenía poderoso en su vida. Sus apetitos, sus pasiones no se le rebelaban, las tenía bajo control. Sus pensamientos eran gobernados por la influencia del Señor, sus inclinaciones, sus deseos, todo lo que de alguna manera tenía que ver con David era mantenido bajo el orden de Dios. Era un hombre sabio. Pero no así Saúl. Dice que era como una ciudad derribada y sin muro, porque su espíritu se soltó de la rienda de Dios. Prácticamente vemos un hombre vicioso, cuyo espíritu no era gobernado, cuyas tentaciones se excedían de continuo. Para lo que él hiciera no había control, era provocado a ira, sus pasiones se exacerbaban y prácticamente todo lo que el diablo le quisiera pegar, le pegaba. No tenía protección. Nuestro muro es Jehová de los ejércitos. Cuando nuestro espíritu está subyugado a Él. Amén. Amados, hoy es como no sé cómo llamarle, pero habla acerca de una plática que tuvieron Jesús y el gran maligno. Y dice que el gran maligno salió del Edén. Y cuando él salió le dijo, ¿ves cómo los he engañado? Jesús se le quedó viendo. Y él dijo, a todos me los voy a tragar de un bocado. Jesús le preguntó, ¿qué es lo que vas a hacer con ellos? Y él dijo, les voy a enseñar a divorciarse, a odiarse, a lastimarse. Les voy a enseñar a asesinarse unos a otros. Les voy a enseñar muchas cosas. Están en mi poder. Le dijo Jesús al diablo,
Y una vez que hayas acabado con ellos, ¿qué vas a hacer? A todos los voy a torturar en el infierno. Uno a uno conocerá mi furia. Jesús le dijo, ¿cuánto es lo que pides por ellos? Y él le dijo, quiero todas tus lágrimas y todos tus sufrimientos. Jesús le dijo, trato hecho. Y se los compró. Dice, dio su vida en la cruz del Calvario por todos aquellos que voluntariamente reconocieran sus pecados y vinieran al pie de la cruz a creerle que Él les había comprado en la cruz del Calvario. Es muy importante entender esto. De acuerdo a lo que dice el libro de Romanos, de una misma masa, el alfarero puede hacer vasos para honra y vasos para deshonra. Vayamos al texto y terminamos. Romanos capítulo 9, 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Verso 22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia, juntos, por favor, los vasos de ira preparados para destrucción. Hasta ahí. Dice que hay un grupo de personas que se les conoce como los vasos de ira. Y ese grupo de personas somos nosotros. La verdad es que todo lo que hagamos sin la influencia de Cristo solamente nos prepara para ir a arder eternamente al infierno. No sé si te has puesto a pensar, pero yo me he dado cuenta que este corazón de tiempo en tiempo quiere mirar hacia Egipto. Y la gracia lo tiene que sostener. Y me doy cuenta que nuestra tendencia es hacia lo malo. Que lo único que nos mantiene creyendo, santificándonos y negándonos a nosotros mismos es la influencia y la misericordia de Dios. Por nosotros mismos, lo único que hacemos es prepararnos para el infierno. Toda persona, sus tendencias son malas, ha pecado, es esclava del pecado, está muerta en delitos y pecados, y todo lo que haga, compra, venda, se case, se divorcie, se haga lo que haga, todo lo hace en egoísmo, todo lo hace sin considerar a la majestad. Se prepara para el infierno. Pero dice el siguiente texto, por favor, capítulo 9, verso 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró juntos para con los vasos de misericordia, que dice, que él preparó de antemano para gloria. Dice que hay otros vasos que Él está preparando. Si los pecadores sin Cristo se preparan a sí mismos para el infierno, los salvos son preparados por Dios, porque Él los llena de su misericordia. Y dice la Escritura que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Vemos la vida de Saúl. Una vez que se apartó el Espíritu de Dios y entró el espíritu malo, por favor, menciónenme qué cosas hizo. Prácticamente él dice que le dijeron que se esperara 7 días y él ofreció un holocausto que él no debería de haber ofrecido. Le tocaba al sacerdote. Cuando lo mandaron a aniquilar a Amalek, ¿qué fue lo que hizo? Perdonó la vida del enemigo de Dios cuando Moisés había escrito en un libro que Dios tendría riña contra Amalek todos los días de su vida, ¿no es cierto? ¿Qué más hizo? Se hizo un monumento para recordatorio y memorial de su vida. Y después dice que los malos hombres y los engañadores irán como de mal en peor. Después de hacer eso, va y consulta a la hechicera, va y pregunta a Dagón, de alguna manera, ¿viviré o no viviré? ¿Te das cuenta? Sin Dios solamente nos vamos denigrando. Amén. Pero vemos un David que con la ayuda de Dios cada día se levantaba, porque la misericordia de Dios estaba sobre él. Amén, hermanos. Entonces, si Dios nos compró en la cruz del Calvario y la intención de Él es que ninguno se pierda, ¿no deberíamos nosotros de tener la humildad suficiente como para poder decir, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hoy queremos, por favor, que limpies nuestros pecados. Hoy queremos, por favor, que nos hagas, Señor amado, una vida nueva, que pongas nuestro nombre en el libro de la vida. Hoy deseamos que tú seas nuestro Señor y nosotros tus siervos. Amén. Póngase sobre sus pies. Esta es la triste caída de Saúl
y el levantamiento de David. Uno se preparó para el infierno y el otro fue preparado por Dios para su gloria. Pregúntate hoy, ¿reside el Espíritu de Dios en ti? ¿Es el Espíritu del Señor el que se mueve en tu corazón o es otro espíritu el que te atormenta? Asegúrate que no sea un espíritu malo de parte de Dios, porque si no, de lo contrario, solamente irás de mal en peor, de mal en peor. Pero si es el Espíritu de Dios el que vive en ti, estarás habilitado para cumplir tu labor como esposo, como hijo, como padre, como miembro de una iglesia, como ciudadano de una comunidad. Tendrás la habilidad, la capacidad para llevar a cabo la obra. Si es el Espíritu de Dios el que te habilita, toda su bondad estará sobre de ti, y no importa lo que pase contigo, con tu persona, todas las cosas te van a ayudar para bien, porque tú amas a Dios. Pero si no es el Espíritu de Dios y es otro espíritu el que está sobre de ti, querido, como ciudad derribada y sin muro, así es tu estado espiritual delante de Dios. Y si no te gobierna su Espíritu de Dios, entonces es otro espíritu el que te está gobernando, y es seguro que no te irá bien. Por tanto, hoy te invitamos a que vengas al pie de la cruz y que puedas reconocer que has contristado al Espíritu de Dios, que has sido como los ciudadanos del tiempo de Noé, los cuales resistieron al Espíritu Santo, que te has comportado como aquellos hombres a los cuales Esteban les predicó cuando él dijo: duros e incircuncisos de corazón, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Y que hoy puedas cambiar tu actitud, habiendo sido advertidos en esta noche cuál es el camino de descenso para todo aquel que es abandonado por Dios. Ruega a Dios que no acontezca esto en tu vida. Antes bien, valora, si tú eres salvo, valora su sacrificio, valora su presencia, valóralo a Él, valora sus reprensiones, valora su instrucción, valora todo lo que Él hace por ti. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte muchas gracias por tu palabra. Y hoy quisiéramos pedirte por esta persona que hoy reconoce que no es tu espíritu el que la guía, que tú pudieras, Señor amado, llevarla a un arrepentimiento profundo, que pudieras, Señor amado, abrirle la puerta de escape, Señor, para la ruina de su vida. Señor, ten misericordia. Nosotros venimos de Egipto y sabemos lo que es ser azotados por el espíritu del mundo. No queremos regresar allá. Antes bien, queremos darte gracias porque tú nos has tomado por siervos, y es por eso que intercedemos por los que no han sido salvos aún. Que tu buen espíritu en esta noche pueda estar tocando las puertas de sus corazones y que ellos voluntariamente puedan abrir y creer que tú les amas y les perdonas. Padre, en el nombre de Jesús, conforme a tu misericordia te lo pedimos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.